Así que vamos a darle la bienvenida a mi querido Paco Cruz. Muy buenas tardes, querido Paco Cruz, ¿cómo estás? Stephanie, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gusto saludarte, pero mira, en este país siempre hay cosas, ¿cierto? Y ahora que son las campañas, si todavía no son las campañas electorales, el proceso electoral empieza en septiembre, pero prácticamente ya estamos en eso, estamos por entrar a un año electoral y mira, nada más cambio de presidenta de la República, así que a la orden, Stephanie, como siempre. Muchas gracias, mi querido Paco Cruz. Pues riéndonos, la verdad es que desde ayer cuando escuché esta broma, este chistorete que se aventó Santiago Krill, entre que ya es lagrimitas Krill y entre que a veces avienta la Trill, pues hoy se aventó el chiste de la semana diciendo que el presidente le está aplicando pues discriminación inversa. No sé si al señor no le han explicado que esto no existe, pero sí se lo cree. O sea, lo que sí es que sí se lo cree. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la versión de Santiago Krill y también el de la Madrid? Porque también Enrique de la Madrid dio a entender esta parte también de que porque es güerito y le dice cosas. ¿Cómo ves esta óptica de la oposición, su nuevo chiste de la oposición? Stephanie, pues lo voy a ver como lo ves tú, es como para morirse de risa, ¿no? Cuando lo escuché yo dije, ¿de veras está diciendo eso? Te voy a decir como alguna vez señaló el ministro Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si alguien me dice en alguna ocasión, me discriminaron porque me dijeron güerito o porque soy güerito, no lo están discriminando porque el grupo del cual viene esa manifestación nunca ha tenido o nunca ha estado fuera del poder. Sabe que la piel clara nos ha dominado en este país, nada más hay que ver la historia, Stephanie, hay que ver, no hay, como tú lo dices bien, no hay tal cosa, ciertamente de pronto hay violencia verbal, pero en el caso de él, ni violencia verbal, a veces se generan, cuando uno habla, mira, a veces en la prensa se genera un debate por la discriminación inversa que no existe más que en la palabra, ¿no? Más bien como que está llorando porque necesita atención, necesita decirnos aquí estoy. Está diciendo eso porque Claudio X González, Alito Moreno Cárdenas, porque Marco Cortés Mendoza ya no lo quieren, porque tienen a una redentora. Mira, si vamos a Chiapas, a Oaxaca, aquí mismo, o allá en la ciudad, perdón, en el Estado de México, allá en la Ciudad de México, y vamos con las comunidades originarias, Otomí, Mazahuas, Mixtecos, Zapotecos, vamos a encontrar verdaderamente discriminación, clasismo, racismo, discriminación inversa cuando él, mira, lo importante es que hay que decir quién es Santiago Krill. Es descendiente de uno de los mayores latifundistas, el mayor quizá latifundista en la historia de este país, el chihuahuense Luis Terrazas. Mira, yo recuerdo, yo viví 4 años en Ciudad Juárez, poco más, en Ciudad Juárez, viajaba entre Ciudad Juárez, Ahumada, Ojinaga, por todo el estado, era reportero en Chihuahua, y la historia se repite todavía hoy, Stephanie. Cuando estaba de viaje una vez Luis Terrazas, cuando era el gran cacique, le preguntaron sobre su traje fino, sobre esas cosas, y el tipo era un soberbio, era un tipo, ¿sabes como quién? Como Diego Fernández de Ceballos, así era, verdaderamente, era un cacique latifundista que daba igual, y le preguntaron si era de Chihuahua, y él con toda la soberbia del mundo le respondió, no, yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío. La respuesta que ha quedado marcada en varios libros de historia, en varios, Francisco Almada, uno de los historiadores de Chihuahua, lo rescata, yo lo rescato en algunos de mis libros, pero tomo la del maestro Almada, que es verdaderamente la que le da la vuelta a México, porque fue tajante, vanidosa y emblemática del nivel superior que se sentían personajes antepasados de Santiago Krill Miranda. Mira, Santiago Krill Miranda no solo es descendiente de Luis Terrazas, sino de la familia Krill. Krill o Krill Terrazas
que fue una de las más poderosas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX de este país. Además de los millones de hectáreas que tenía, que ahora te doy el número, en Chihuahua, monopolizaban a todas las empresas prácticamente. Luis Terrazas fundó el Círculo de Amigos de Porfirio Díaz, era el vicepresidente, y su yerno, Enrique Krill, formó un grupo científico que trabajaba con los científicos del grupo de Porfirio Díaz, del dictador. En 1903 Terraza era gobernador y después lo sucedió en la gubernatura a su yerno Enrique Krill. Tenía en esa época Luis Terrazas nada más 2.679.954 hectáreas en posesión, y a eso se sumaba que 7 de los 19 terratenientes de Chihuahua eran sus familiares, así que de ese nivel viene la descendencia de Santiago Krill Miranda. Mira, güerito, de ojos azules, ni siquiera hay violencia verbal en su contra, Stephanie, lo sabes. No hay violencia verbal. Lo que trata de hacer él, y para mí que esos prejuicios que tienen ellos, esa clase blanquita de ojo claro, lo que trata de hacer es generar una especie de debate, porque verdaderamente eso sí me da la idea de que ya se siente excluido del primer círculo del PAN, del primer círculo del PRI, y sobre todo se siente excluido de la bendición de Claudio X González cuando trabajó con él, cuando lo apoyó, cuando fue a sus marchas, fue a sus manifestaciones. ¿Recuerdas cuando lloró ese día Santiago Krill, que dijo, aquí tengo mis 3 pulseras y una es la del INE? Y era una marcha convocada por Claudio X González, así que de veras, Stephanie, pues sí tienes tu razón, nos mueve a la risa, pero mira, ni siquiera yo lo interpreto como un llamado o una queja hacia el resto de la población, sino directamente contra esos 3 personajes que ya lo dejaron fuera, que lo están excluyendo. Yo todavía estoy convencido que no lo han dejado fuera, pero él se siente, ¿por qué? Porque la atención se centra en Xóchitl Gálvez, como tú lo dijiste bien, que a través de ella quieren regresar. Yo insisto que Xóchitl todavía es un experimento, que se les está desmoronando, ¿por qué? Porque es una mujer mentirosa, es una mitómana, y le están saliendo todos los contratos. Pero en el caso de Santiago Krill, tiene dinero, tiene todo, pero lo que está mostrando es su frustración. Recuerda, ya ha querido en otras veces ser presidente. En 2006, en 2005, 2006, se le escapó la candidatura presidencial porque Felipe Calderón fue más vivo que él. Se hicieron trampas. Yo recuerdo en Yucatán, mira, a donde tenía muchos adeptos, Santiago Krill Miranda controlaba todo el PAN, le ganó Felipe Calderón, no se rellenaron urnas, inventaron votos. Es un hombre incapaz, es un hombre gris, es un hombre que nunca va a ser presidente, aun si fuera candidato, lo mismo que Xóchitl, nunca van a llegar a la presidencia, pero ese tipo dejó pasar su momento. Así que hoy está llorando eso, está pidiendo que el presidente le llame, lo tome como imagen, que deje a Xóchitl Gálvez. Entonces es un tipo necesitado de atención, necesitado de que le digamos que sí, que está discriminado, pero que él no entiende que la discriminación es de arriba, de los Krill Terrazas o Terrazas Krill hacia abajo, Stephanie, de Diego Fernández de Ceballos para abajo, de Claudio X a González hacia abajo. ¿Cómo va a haber una discriminación de abajo hacia arriba? Nunca se ha presentado. Hay acciones afirmativas, en otros países hay discriminación inversa, en Estados Unidos hay muchos casos, nosotros no. Venimos de familias poderosas desde el porfiriato, después con la revolución hubo algunos cambios, pero algunas familias de esas, hay algunas de Monterrey, por ejemplo, como los Garza Sada, permanecieron en el poder económico, permanecieron allí. Yo todavía conozco en el Estado de México algunas posesiones que tuvieron en su momento los porfiristas que manejaban el dinero de este país, como Yves Limantour, y así que venía la discriminación hacia abajo, de los españoles, de los criollos hacia abajo, hacia arriba. Stephanie,
solo quiere llamarnos la atención. ¿No estás de acuerdo, cierto? Sí, sin duda es un juego, es un chiste lo que se está aventando. Me parece que, bien, como bien mencionas, quiere pues decirle casi al presidente, porque así lo veo también yo. Pues hazme caso, Andrés Manuel, porque pues soy yo, no es Xochitl. Como se dio cuenta que de una u otra forma y que el presidente hable de algún personaje de la política, por supuesto que le trae los reflectores, o sea, no necesita Televisa, TV Azteca ni nada. Con eso, con que el presidente diga algo de un personaje, le trae todos los reflectores. Y me parece que por eso a cada ratito está mencionando al presidente, a cada ratito está diciendo que el presidente o un día le hace discriminación a la inversa o el otro día lo está agrediendo de otra forma. La cosa es que quiere que lo mencione el presidente para que, pues, a lo mejor cambien de opinión allá arriba, Claudio X González y todo este grupo de, pues, empresarios. Lo que sí, ayer en la noche cuando lo escuché, casualmente yo estaba viendo unos documentales casualmente, o sea, lo digo realmente casualmente, estaba viendo unos documentales de Atenco. Y en alguna de las imágenes aparece el señor Santiago Krill. Y después veo, estaba primero viendo eso y después veo en Twitter este video de él alegando discriminación a la inversa y dije, qué irónica es la vida, porque mientras en aquel tiempo él era secretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox, le estaban ejerciendo todo el poder del Estado mexicano y del Estado de México al grupo pues de pueblos originarios de San Salvador Atenco, Estado de México, en donde se les aplicó racismo, clasismo, violación de derechos humanos, desaparición forzada, y nadie dijo nada. Y irónicamente estaban en esos momentos en el gabinete pues dos personajes, la señora Xochitl Gálvez, que se dice supuestamente protectora y casi la madre de Calcuta con las comunidades originarias, porque según ella es indígena y de muy escasos recursos, y por otro lado, como secretario de Gobernación, el señor Santiago Krill, pero casualmente nadie habló nada sobre este despojo de miles de hectáreas a estas personas de San Salvador Atenco. Qué irónica es la vida. Y ahora ellos, con esta retórica hipócrita y de doble moral, vienen a decirle al pueblo mexicano o que son indígenas o que son muy pobres, o ahora que les están aplicando racismo a la inversa. ¿Cómo ves tú este cambio de retórica? Porque ahora ya vemos también a un Santiago Krill y a una Xochitl Gálvez disminuidos, como queriéndose hacerlos víctimas, por así decirlo. ¿Cómo ves este cambio de retórica que han querido dar los opositores? Ya no son altivos y soberbios, sino ahora son las víctimas de Andrés Manuel. ¿Cómo ves esto? ¿Por qué lo están haciendo? Mira, Stephanie, tú recordaste bien un caso porque además me tocó cubrirlo y tengo en alguno de mis libros, creo que es en el tercero, Tierra Narca, narro una parte de lo que pasó en San Salvador Atenco. Krill era el secretario de Gobernación. Hubo mujeres golpeadas, hubo personas de ascendencia indígena verdaderamente reprimidas, perseguidas. No solo eso, mira, el gobierno de Vicente Fox, y nadie dijo nada en esa época, y de Arturo Montiel Rojas, que era el gobernador del Estado de México, pretendían robarle todas las tierras a los campesinos de esa zona, San Salvador Atenco, parte de Texcoco, el Valle de México, el oriente del Valle del Estado de México y de la Ciudad de México. Pretendían robarle las tierras, se las pretendían pagar a 7 pesos el metro cuadrado, cuando ellos, para construir ese primer aeropuerto que se les fracasó o les falló por el levantamiento de los macheteros de San Salvador Atenco, iban a ganar por solo en la primera etapa 120,000 millones de dólares, no de pesos, aclaro bien. Iban a ganar 120,000 millones de dólares entre los políticos del Estado de México que conforman todavía hoy el Grupo Atlacomulco. Van a desaparecer, pero
todavía están vigentes porque gobiernan hasta el próximo 14 de septiembre de 2024. Les iban a robar prácticamente todo cuando ellos ya tenían revendidas las hectáreas, no solo para lo que iba a ser el aeropuerto, complejos habitacionales AAA, residenciales, centros comerciales, todos los negocios del aeropuerto, y los habitantes de San Salvador Actenco iban a recibir nada prácticamente cuando hay toda esa revuelta. Los aplastan, los reprimen, y Santiago Krill Miranda no dice nada, pero no solo no dice nada cuando es el responsable de la política interna, sino recuerda, él en sus archivos tuvo todos los expedientes secretos confidenciales, rojos le llaman ellos, del CISEN, que tenía el CISEN, sobre Genaro García Luna, y él permitió todo eso. Ya se le olvidó, o cree que no leemos, o cree que no nos acordamos, o cree que la memoria nuestra es muy corta y que vamos a dejar pasar todo eso. Así que el cambio de su discurso cuando los hechos son recientes, 2000, 2001, y él fue secretario de Gobernación hasta que quiso ser candidato presidencial en 2005 y perdió con Felipe Calderón Hinojosa, las elecciones internas, y te digo, y además fue un pillaje en esas elecciones, él no dijo nada, y hoy cambian de discurso él, la misma Xochitl. Mira, yo digo, por ejemplo, en el caso de él, bueno, está muy claro que quiere llamar la atención, que quiere generar debate, cuando tiene un aspecto más parecido a europeo, pelo rubio, Cano ya lo tiene en este caso, pero blanco, pero se nota que fue güerito, como decimos nosotros, de ojo claro, quiere un aspecto más europeo, más que cualquiera de nosotros, quiere generar debate, quiere llamar la atención, pero él puede aclararnos muy bien, porque nunca dio a conocer, por ejemplo, el caso de García Luna, porque en la violación a los derechos de los pueblos originarios en el gobierno de Vicente Fox no dijo nada, tampoco Xochitl dijo nada, y ella, mira, su caso se podía aclarar muy rápido, y yo digo, nada más tiene que abrirnos todos los contratos que ha recibido del gobierno y de empresas privadas, en los que se evidencia no solo conflicto de intereses, sino además una corrupción política violentísima, violentísima, que la ponen a la par de los gobiernos del PRI, de los gobiernos del PAN. Así que ella acabaría muy rápido, y él también. Mira, si nos dice, primero, si nos dice que no sabía lo de Genaro García Luna, pues sabemos que es un hombre incapaz. Sí lo es, ya lo sabemos, pero también yo entiendo que tiene una sociedad. El CISEN sabía que Genaro García Luna era un criminal desde los 17 años, bueno, desde niño, porque lo he documentado, pero a los 17 ya había un expediente negro de Genaro García Luna como un ladrón de altos vuelos. No lo dio a conocer. Nos puede hablar también de los permisos que dio a Televisa para operar a casas de juego, casinos, juegos de azar, con lo que iba a financiar su campaña presidencial. No lo hizo en el caso de Xochitl Gálvez, pues lo hemos dicho que es un invento, pero pues puede sacar todos los contratos y puede decir, aquí está, sin censura, sin tachaduras, y puede acallar todo, Stephanie, pero es un cambio de lenguaje, un cambio de narrativa. ¿Por qué? Porque no se han podido o no han logrado armar una narrativa, ni Krill, ni Xochitl, ni el otro güerito, como bien lo dices, Enrique de la Madrid Cordero, que hay que recordar, mira, que su carrera política empieza cuando una vez su papá, Miguel de la Madrid Hurtado, intentó por primera vez en su vida, hacer algo congruente, dignificar su imagen política, dio unas declaraciones en un par de entrevistas en la radio, en las que Miguel de la Madrid afirmaba que Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl Salinas de Gortari controlaban parte del narcotráfico, y que además Carlos Salinas de Gortari se había robado, esas fueron las palabras de Miguel de la Madrid, se había apropiado de la partida secreta que tenía la presidencia de la República, y que nunca nadie supo cuánto era, porque era justamente secreta, la autorizaba Hacienda. Y entonces Enrique de la Madrid y su hermano desmintieron esas declaraciones, mandaron una carta firmada por su papá diciendo que ya estaba loco, que tenía demencia senil, y le quitaron la oportunidad al papá de dignificarse políticamente. El padre del neoliberalismo está reconociendo que Salinas fue un error, que era un ladrón,
y que su hermano Raúl Salinas controlaba el narcotráfico, o sea, toda la familia, había señalamientos del papá. Miguel de la Madrid intentó dignificarse, pero Enrique y su hermano lo obligaron a mandar una carta a los medios de comunicación diciendo que no había sabido lo que había dicho, que tenía demencia senil, así que este hombre, Enrique de la Madrid, este junior que también va a compararse con personas, y miren a él, a una persona de color le dice, miren, a él le dicen güerito, y si hay una mofa, hay un sarcasmo malo e hiriente, pero este hombre despega su carrera política cuando hace pasar a su papá por loco, y entonces Carlos Salinas de Gortari le apoya en su carrera política y en su despegue. Así que, Stephanie, están cambiando de narrativa porque no tienen una, porque no han logrado, y ahora que el presidente les da una vía para hacer algo, están tratando de quejarse, y yo digo el presidente porque mira, de veras, ellos son tan inocentes para no entender que el presidente tiene todo a la mesa. Alguna vez dije, mira, que por primera vez después de, de Miguel de la Madrid, el presidente tiene bajo control su sucesión presidencial, es decir, el país está en calma. Hay cuestiones políticas, sí, pero el presidente lo tiene. Carlos Salinas de Gortari, recuerda, en su sucesión tuvieron que matar a Luis Donaldo Colosio, a Francisco Ruiz Massieu, al cardenal Posadas Ocampo. Luego Cedillo tampoco la pudo controlar porque tuvo que entregarle al PAN, tuvo que entregarle a Vicente Fox Quesada. Después a Fox tampoco la pudo controlar porque él quería imponer a Krill, y ganó Calderón. Calderón menos la pudo controlar porque le ganó a Enrique Peña Nieto, que es otro invento de la derecha, y Peña tampoco la pudo controlar. ¿Por qué? Porque les gana Andrés Manuel López Obrador. En realidad quien gana son como 30 millones, poco más, 30 millones de electores que ven en Andrés Manuel López Obrador a ese personaje que puede cambiar el país y que lo está cambiando verdaderamente. Entonces hay que entender todo eso, que no saben cómo entrarle, porque ni el PAN ni el PRI después de Miguel de la Madrid pudieron controlar la sucesión presidencial, así que están agarrándose de algo, están tratando de intentar hacer algo, pero Xochitl y él tienen en la mano su salvación. Si Xochitl saca los contratos y dice, miren, aquí están todos los contratos, sin tachaduras, sin censura, sin nada, esto fue lo que hice. Entonces, pues podemos ver si hubo o no tráfico de influencias, que sí lo hubo. Si hubo o no corrupción, hay que ver. Cuando fue jefa delegacional en la Ciudad de México, empezó la mafia del cártel de inmobiliaria del PAN. Entonces tienen mucha cola los dos, pero los dos tienen en la mano su salvación, nada más que nos digan cómo y por qué y cuándo. Y ya verás a ese pueblo que ellos dicen, al que dicen pertenecer, pues los puede salvar, Stephanie, ¿no es cierto? Sí, claro, pues es que ahora ya todos son del pueblo. A mí me causa pues mucha risa que ese pueblo que ellos despreciaron, ese pueblo del cual ellos siempre, hasta en las últimas entrevistas, antes de que empezara el proceso pues este proceso que ya está corriendo, pues muchos de ellos decían, ay, el pueblo bueno en las entrevistas, y ahora ya quieren ser parte del pueblo, ahora ya son, pues si pudieran, se cambiarían yo creo que hasta el apellido o cambiarían el tono de la piel, pues porque se dan cuenta que las cosas en este país en 5 años han cambiado. Es increíble, aunque ellos digan lo contrario, cómo han cambiado las cosas en este país, en donde el pueblo por primera vez en la historia en México ha tomado las riendas de su futuro. Por primera vez el pueblo tiene ya esta decisión y saben, ellos lo saben, por eso han querido cambiarle a esta retórica, que la gente ya tiene la voz. O sea, lo que dice el presidente, en donde dice la gente va a decidir, el pueblo va a decidir, ellos ya se dieron cuenta que con todas las redes sociales, con este tipo de medios de comunicación alternativos, todo ha ayudado a que la gente, genere en menos de 5 años pues sí, una revolución de las conciencias, un cambio de paradigma total. Y esto ya les dio miedo, se les fue de control. Yo creo que por eso están tan desesperados. Veo, por ejemplo, no sé si viste ayer a Xochitl llorando. En Xochitl me parece que es
evidentemente una fingidera, obviamente fingió totalmente, pero también me da la impresión que es un poco de pues me descubrieron, me sacaron mis contratos millonarios, entonces ya no me puedo vender como la pobre de las gelatinas, sino ahora pues ya soy la empoderada empresaria que cambió de un momento a otro y que ya es millonaria. Yo no dudo de la gente, porque sí hay mucha gente que llega desde muy abajo a tener empresas y ser empresas exitosas y ser casos de exitoso, y yo no lo dudo, o sea, eso no está en tela de juicio absolutamente. Lo que está en tela de juicio es que seas un día muy pobre y al siguiente o en pocos años, pues ya seas millonaria, pero precisamente por contratos con el Estado mexicano, siendo tu servidora pública. Eso es lo que está en juego. ¿Tú qué crees que sea, o por qué crees que sea que se les empieza a ver un poco desesperados? Yo los percibo así, no sé tú cómo los percibas. Ya cambiaron la narrativa, la han cambiado y me parece que la van a seguir cambiando, pero ¿por qué están desesperados? ¿Qué es lo que...? Porque ellos dicen y fingen, y los medios de comunicación masiva aseguran que Andrés Manuel está deslocado, o sea, que está desencajado, pero yo a Andrés Manuel lo veo muy tranquilo en las mañaneras, echándose pues la cotorreada, poniendo las músicas, lo de siempre, pero a ellos sí los veo llorando. O sea, a ellos sí los veo o molestos, o llorando, o fingiendo más de lo normal. Entonces las cosas no van tan bien. ¿Tú por qué crees que anden llorando en las entrevistas? Bueno, Stephanie, mira, es bien curioso porque sí, de pronto, ¿por qué han llorado? Primero, bueno, son grandes actores. Fox era un gran actor, hay muchas evidencias de que toda su campaña en 99, 2000, aunque su campaña empezó como 5 años antes, pero hay evidencias de que todo era un guión, de que él fue un actor o representó un papel estelar y le salió bien. Peña también fue un gran actor, pésimo, pero era un actor tanto que llegó a la presidencia de la República. Hoy, de pronto, mira, cuando andaban perdidos, encuentran un tema, encuentran a Xochitl Gálvez y de pronto sintieron que el presidente de la República ya había encontrado la horma de su zapato en una mujer que vendía gelatinas, que no es cierto, en una mujer indígena, tampoco es cierto, porque hay suficiente documentación para advertir que Francisco y Madero no está considerado dentro de los pueblos originarios, que ella jamás sería considerada una indígena como tal, para usar esa palabra, que no es parte de los pueblos originarios, pero finalmente habían encontrado a alguien que podía hablarle de tú al presidente, alguien que podía meterlos en la campaña presidencial que se avecina. Ya tenían todo armado y pensaban que por primera vez ellos le habían dado la vuelta al presidente. Cuando el presidente les da una, dos, tres vueltas, está 3 pasos adelante cuando ellos llegan a la primera parte. Entonces ya pensaban que podían enfrentarse al presidente y que el presidente los iba a ver como rivales, como adversarios, y de pronto se les cae. Yo recuerdo mucho, todo seguramente porque es muy reciente, la entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva a Xochitl, y que mira, yo no digo que es una entrevista porque en realidad a Xochitl llama a Ciro es su amigo de hace muchos años, hay evidencias, hay muchos señalamientos de que cuando había problemas en Canal 40, cuando estaba Ciro Gómez Leiva, ella era parte de su salvación, ella lo ayudaba incluso a llevar gente para que viera el canal, es decir, en audiencia. Así que ella lo llama y le dice, no es cierto, y recuerdas cuando le pregunta a Ciro, pero sí tienes contratos por 1,400, por 1,500 millones de pesos, y le dicen, no tengo ninguno, si me lo demuestra el presidente, renuncio inmediato, pero si no, que renuncie él. Estaba sólida, y mira, recuerda, el presidente salió casi inmediato aquí están los contratos, por cerca de 1,500 millones de pesos, no se juntan, pero sí son más de 1,475 millones, 475 millones de pesos, y se les cayó todo el teatro.
se les cayó, y se les cayó lo del indigenismo, se les cayó lo de la mujer emprendedora, y se les cayó aquella mujer que se hace sola, se descubre que en realidad es un invento y que se ha enriquecido traficando influencias, se ha enriquecido, como dices bien tú, de los dineros del Estado, que es parte de los saqueadores del Estado. Se le cae un contrato con Banobras, ¿no? ¿Con quién fue? Con uno de estos bancos, y llora, pero es una actuación, es parte de eso, que se les está desmoronando la única persona a la que veían que podía competir con Andrés Manuel López Obrador, y ya descubrieron que no. Por el otro lado, el presidente, yo insisto, lo dije, el presidente está en pleno control de la sucesión presidencial, toda de este país, no jugando a favor de uno, él es la líder moral de Morena, pero todavía no estamos en un proceso electoral. Entonces, el presidente está en pleno, tiene al país en pleno control, tiene al país marchando, trabajando. Hay problemas, cierto, siempre va a haber problemas. Dejaron un país destrozado, el PAN y el PRI, dejaron un país con el tejido social roto, con la violencia a su máximo. Felipe Calderón y Genaro García Luna armaron y crearon y armaron cárteles de narcotráfico, a los que armaron después para enfrentar algunas guerras en los estados. Entonces, se les cayó la narrativa. Hay problemas, sí, pero el presidente está en control. Hoy en la mañana dio unas estadísticas y se ve como si en 3 estados bajara el número de ejecutados, uno gobernado por ¿quién es? Por el PAN, uno por el PAN, otro por el PRI, y uno por Morena. Si bajaran en esos 3 estados las estadísticas, baja automáticamente el número de ejecuciones del fuero común y de ejecuciones por violencia del crimen organizado. Entonces el presidente está en pleno control. Cuando ellos dicen está llorando, pues sí, pero los que están llorando son Krill, son Xochitl Gálvez, así que están llorando porque se les está cayendo esa narrativa, ese hilito que de pronto dijeron, ya lo encontramos. Con le vamos a ganar el presidente, pero en realidad el presidente está ganando la narrativa porque tiene la verdad, y la verdad siempre se va a sobreponer. Entonces están perdiendo esa narrativa que de pronto creyeron, por unos días se ilusionaron que habían ganado. Ya tenemos candidata, pueblos originarios, y se olvidaron de la corrupción, y se olvidaron que tenemos memoria, se olvidaron que todo sale, que la verdad no se puede esconder. Así que por eso están llorando, y por eso vemos al presidente normal en su mañanera, ¿no? Hoy a mí me da mucho gusto porque anuncian que ya el próximo inicio del tren, que yo digo, yo cuando voy a Ciudad de México, cuando estoy en el Valle de Toluca, hago 1 hora, con el tren voy a hacer 20 minutos, Stephanie, así que el presidente está trabajando, el tren Maya ya está a punto también, la refinería ya tiene su primera carga. Pues tienen que llorar porque se les cae la narrativa, porque el país está caminando, porque el peso está más fuerte que nunca, y porque es la primera vez en la historia que el peso se revalúa y se deprecia el dólar, o se devalúa el dólar, para ponerlo en palabras que la gente sigue. Así que eso es, Stephanie, están desesperados, están tristes y no saben lo que está pasando. Sí, claro, es que es muy, muy irónico porque el presidente, que tanto, el personaje político que ellos atacaron durante mucho tiempo diciendo que era un peligro para México, diciendo que él no tenía la mínima idea de cómo llevar a una nación, de cómo llevar las finanzas de un país, resulta que en términos económicos no solo lo ha hecho bien en términos sociales, sino lo viene haciendo excelente en términos económicos, más excelente o sumamente excelente en comparación de ellos que se creían los expertos en finanzas, ellos que vienen de doctorados en el extranjero, precisamente en economía y en finanzas, y que endeudaron a este país a más no poder, y que sexenio tras sexenio el peso se devaluaba. Ahora el peso se evalúa, el peso se aprecia. Y no solo el peso, la inversión extranjera, estamos en un momento histórico de la inversión extranjera, somos en el ranking mundial, estamos en el 11º lugar. ¿Cómo puede ser que un presidente o un personaje político que ellos denostaban tanto resultó ser un genio en estrategia política? Es un
ahora sí que un rockstar, el presidente a nivel nacional e internacional, y aparte un gran estratega hasta en términos, pues hablando en términos financieros, hablando en términos macroeconómicos. El único punto que le han estado dando, y casualmente, y eso hablando la última vez que estuvimos hablando en temas de seguridad, es el tema de la seguridad, porque no le han podido pegar por otro lado. O sea, le han querido sacar el tema de los números, pero pues los números a nivel internacional están hablando también. Las finanzas hablan por sí solas. Hoy, el día de hoy, el presidente Andrés Manuel dice, tenemos, hoy amanecimos con 69 homicidios, una de las tasas más bajas que se ha tenido en estos últimos días, y aparece estas estadísticas que tú nos mencionas. Sin embargo, Televisa, TV Azteca y todos estos medios de comunicación nos permean México como si estuviéramos viviendo una guerra contra el narcotráfico tipo sexenio de Felipe Calderón. Sabemos que es una estrategia mediática que están haciendo. ¿Tú cómo ves, cómo crees que vaya a ser en estos próximos días? Sabemos que es por el tema electoral, pero ¿cómo puede contrarrestar esto el presidente, esa imagen que quieren permear los medios o que ya están permeando los medios de comunicación? ¿Y cómo ves el tema de seguridad? Tú que le sabes bien a este tema de la seguridad, ¿qué crees que le haga falta? ¿Qué crees que se podría hacer? ¿Qué tan bien está? ¿Cuál es tu punto, tu perspectiva al respecto? Mira, Stephanie, en realidad el presidente tiene que hacer lo que está haciendo, trabajando. ¿Falta mucho? Sí, él lo ha reconocido. No es suficiente lo que ha hecho, pero tampoco se podía resolver en 6 años. Mira, la gente de pronto olvida que tenemos un crimen organizado que se puede seguir hasta 1911 y que hasta el 30 de noviembre de 2018 la vieja prensa, la prensa corporativa lo ocultó. Recuerda que, por ejemplo, en el Calderonato hay incluso una reunión en la que Felipe Calderón, el presidente, a petición de Genaro García Luna, logra sentar a todos los comunicadores, dueños de periódicos, dueños de medios, porque había televisión, radio, revistas, prensa escrita, los logra sentar, los sienta para que cambien la narrativa de la violencia, es decir, la violencia solo se reporta cuando es contra el rival, contra el enemigo, pero no se reporta la violencia como debe ser, de Enrique Peña Nieto, porque les daba miles de millones de pesos a esos periodistas y a los dueños de los periódicos, les entregaba dinero a través de publicidad, como tú quieras, pero en el sexenio de Peña, por ejemplo, como 60,000 millones de pesos, en el de Calderón como cerca de 40,000 millones. Entonces la violencia no se reportaba. Mira, en 1925 teníamos violencia como la que tenemos ahora, pero no se conocía porque los periódicos de esas épocas nunca la reporteaban, no les interesaba, pero además no les interesaba porque había otras cosas por medio. Así que tenemos una violencia que se ocultó históricamente y hoy que quieren atacar al presidente López Obrador, tienen una estrategia, y está bien, es válido, el presidente ya lo sabe, lo entiende, no iban a apoyar esa estrategia. Mira, la vieja prensa ocultó cuando la gente decía que íbamos, por ejemplo, hace unos años cuando íbamos a tener un presidente narco. No, hemos tenido muchos presidentes narcos, de veras, narcos que controlaban el narcotráfico como lo conocemos hoy. Abelardo L. Rodríguez en el 32 controlaba el narcotráfico, es el primer gran mafioso de este país. Miguel Alemán Valdés, el primer presidente civil de este país, controlaba el narcotráfico, se beneficiaba de él. Y desde su casa salían operativos contra el narco, ahí salían las armas. El presidente, la familia del presidente Luis Echeverría controlaba parte del narcotráfico, está documentadísimo. Un hermano de la primera dama, de María Esther, terminó encarcelado en Estados Unidos por apoyar a los cárteles de la droga. Carlos Salinas, su familia controlaba parte, que es lo que dice Miguel de la Madrid Hurtado. Ernesto Zedillo Ponce de León, la familia de su esposa controlaba parte del cártel de Colima, que hoy lo vemos a través del cártel de Colima.
traficaba solo con drogas de laboratorio, las metanfetaminas que dan origen después al fentanilo, a través de la esposa de un presidente. El presidente Felipe Calderón, ya no digamos, yo insisto, lo he documentado, lo he dicho siempre, Felipe Calderón con Genaro García Luna formaron un cártel del narcotráfico en Los Pinos, y en Los Pinos operaba el mayor cártel de las drogas que hemos tenido en este país, y luego, pero además ellos, mira, recuerda, Felipe Calderón y Genaro García Luna crearon a la familia michoacana, crearon al cártel Jalisco Nueva Generación, ellos los armaron y crearon en el crimen organizado economías de escala, es decir, una parte del crimen controlado siempre por Felipe y por Genaro García Luna, una parte del crimen controlaba la extorsión, otra la exportación ilegal de acero a China, por ejemplo, otra los aguacateros, otra parte controlaba las cuotas de la minería, y en el sexenio de Peña se repite el mismo esquema. Yo insisto, porque además lo he publicado en mis libros, Peña, la parte de la familia de Peña controlaba en su momento el narcotráfico en el Estado de México y parte del grupo Atlacomulco, así que ¿cómo va a acabar el presidente con eso? Pero la vieja prensa no lo va a decir porque lo ocultó siempre, porque los periodistas estaban metidos en otra cosa, menos en el narcotráfico. Cuando el narcotráfico y la violencia ahogaban en este país, había periodistas que querían hacer presidente a Genaro García Luna. Imagínate, Televisa lo quería hacer candidato presidencial. Hubo en 2011 una serie en Televisa diseñada por Televisa para crearle imagen política a Genaro García Luna, y era supervisada por la presidencia de Felipe Calderón, por Alejandra Sota, que era una mujer muy cercana al presidente Calderón. Así que estos personajes de la prensa vieja que ocultaron muchas veces el narcotráfico, hoy están atacando con todo, se ve mucho más, pero antes era peor. Yo te decía, desde el 25 o en los 80, para venir más cerca, había matanzas como ahora, muchas, no se contabilizaban. ¿Por qué? Porque pues porque a la prensa no le interesaba. Había dentro de las direcciones policíacas, la PGR, la Policía Judicial Federal, la Dirección Federal de Seguridad, que era la policía política de este país, había abiertamente comandantes que eran capos del narcotráfico. Florentino Ventura, por ejemplo, ahora que me acuerdo un nombre, Miguel Nazararo, había muchos. Todo esto que te platico, no te lo platico, sí, lo he publicado en mis libros. Así que teníamos una prensa entregada al poder presidencial, que ocultaba muchas cosas, publicaba algunas, pero publicaba la mayoría. Así que esta violencia ya la teníamos, es histórica. El narcotráfico en este país se gesta a partir de 2011 de la mano de militares de esa época, y la podemos seguir, documentar. Esteban Cantú Jiménez, yo te decía, coronel que era Abelardo L. Rodríguez, que cuando también era general, antes de hacerse general, luego presidente de la República. Así que tenemos una historia rica de narcotráfico que a nadie le interesaba, Stephanie, y hoy salir de ella es muy complicado. No es suficiente el gobierno del presidente López Obrador. Y mira, un punto bien importante: nunca un presidente civil de este país, de Miguel Alemán a Enrique Peña Nieto, nunca hubo verdaderamente una iniciativa para crear una policía civil de carrera. Nunca. ¿Por qué? Pues porque los policías, porque los generales, porque los presidentes las esposas o la familia de las esposas de los presidentes estaban involucrados en el narcotráfico. Alguna vez en el sexenio de Calderón hubo un intento de crear una policía civil de carrera, pero querían que la manejara Genaro García Luna. Imagínatela, poner a la iglesia en manos de Lutero. Así que por eso no se puede controlar el narcotráfico en este momento, Stephanie, y por eso aquellos periódicos que ocultaron históricamente la información, Televisa nunca publicaba nada. Imagínate, TV Azteca, antes que era canal 13 del gobierno. Por eso es tan difícil, pero sí se está trabajando. Hay evidencia, las estadísticas lo muestran, pero no lo van a creer. ¿Por qué? Por los odios al presidente López Obrador. Sí, de hecho, en algunas hasta entrevistas que de repente le realizan algunos políticos de Morena, cuando se lo realizan en Televisa, TV Azteca, y ellos llegan con los datos que da el presidente tal cual, pues son datos oficiales que dan pues en estas mesas de seguridad que tienen, y todavía los comentaristas de Televisa o TV Azteca dicen, bueno, pues que esos son los datos del presidente, pero la realidad dice otra.
Es irónico que ahora los datos oficiales, que son los que te da el gobierno, pues sean los que no son reales, según para la televisión, según para estos medios de comunicación. Pero sí, sin duda, van a estar intentando generar esta percepción de una extrema violencia, percepción de un Estado no controlado, pues precisamente para tratar de desequilibrar el proceso presidencial que viene, para tratar de desajustar, pues como bien dice, el escenario político que trae las riendas políticas, y ellos saben que el presidente trae las riendas de la sucesión y les preocupa bastante pues que no puedan regresar por sus fueros y no puedan regresar por esos contratos millonarios, toda esta bola de políticos corruptos. Muchísimas gracias, mi querido Paco Cruz. Como siempre es un gusto tenerte aquí, un gusto escucharte y un gusto poder charlar pues de estos temas que van pasando y que cada día se van a poner más intensos porque las cosas van para sacar chispas, así como lo vemos. Muchas gracias. Y bueno, ¿en dónde más te podemos encontrar para la gente que nos ve? Mira, antes de cerrar, Stephanie, déjame hacer un comercial, porque me atreví a darle tu número a las personas de mi editorial, porque el próximo viernes se pone a la venta este libro, que es mi más reciente, mira. Ay, perdón. Súper, las damas del poder. El próximo viernes se pone a la venta Las Damas del Poder, que es un libro sobre la corrupción, todo el lado oscuro de las primeras damas desde 1946 hasta el 30 de noviembre de 2018. Así que el próximo viernes sale a la venta, que es mi nuevo libro, Stephanie. En esto me paso el día a veces haciendo cosas y te lo digo porque me permití darle la editorial tu número. Le dije, por favor, búsquenla y entreguémosle un libro. Mañana se los entregan a la editorial. El jueves empiezan a colocar en todas las librerías y el viernes, como siempre pasa, tú sabes, en los libros, colocamos de Ciudad de México hacia afuera, porque aquí está la producción. No, si estuviera en Chihuahua, lo haríamos en Chihuahua, pero la producción de los libros está en Ciudad de México y de aquí sale hacia afuera, así que el viernes empezamos a distribuirlo en todas las librerías grandes de Ciudad de México. Sé que en la página de Planeta, que es la editorial para la que yo escribo, mi libro número 13 con Editorial Planeta, ahí están ya todos los detalles en Editorial Planeta, así que el viernes, y me atreví a decírtelo, y comercial, porque les di tu nombre, dije, por favor, busquen a Manuel, busquen a Adriana, así que lo van a tener pronto para que, pues, que me den su opinión, por lo menos, que me digan cómo está, y ya va a estar a la venta a partir del viernes, y yo, ya sabes, muy agradecido contigo, como siempre, @Paco Cruz Jiménez en Twitter y Francisco Cruz Jiménez en Facebook, como siempre, Stephanie, te agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias a usted, maestro Francisco. Pues la verdad es que lo vamos a leer con mucho gusto porque son precisamente pues todos estos temas que nos llaman mucho la atención, que nos gusta mucho, y vamos a estar aquí platicando posiblemente de este libro porque estoy seguro que será un éxito. Le deseamos todo el éxito del mundo con este nuevo libro. Muchas gracias, Stephanie, y como siempre, hasta la próxima. Hasta la próxima. Le mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias.